Le damos también la bienvenida a los que tal vez nos sintonizan por primera vez o los que están aquí en el santuario por primera vez o segunda vez. Ha llegado aquí al Hospital de Esperanza. Bueno, fue el título que le pusimos a la iglesia desde que llegamos acá, Iglesia Trinity, un hospital de esperanza, y realmente es un lugar donde mucha gente se ha sanado. Mucha gente se ha restaurado. Dios ha puesto muchos hogares juntos. Han habido muchas sanidades físicas también. Y ya no se diga sanidades espirituales, que es la que poca gente habla de eso. Mucha gente se admira porque el Señor sanó a una persona y tenía cierta enfermedad o algo por el estilo. Y está bueno que lo hagan. Pero yo admiro más la sanidad espiritual, cuando el Señor entra y sana el corazón de una persona. Imagínense la vida del apóstol San Pablo, una persona o un asesino en serie. Ese hombre mataba, como dicen, left and right, a la derecha y a la izquierda, y de repente se le aparece una luz en el camino y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Y el Señor hizo un gran milagro en la vida de esa persona. Y es más, 2 hombres salieron de Egipto. Querían probar que la conversión del apóstol San Pablo era mentira, que era, desmentir la palabra del Señor. Científicos, gente que estudia. Esa historia la leí hace un tiempo. Y regresaron, o habían quedado que se iban a juntar 3 meses más tarde en Jerusalén, y los 2 salieron buscando el recorrido, decían ellos, que supuestamente hizo Pablo por todo Asia Menor. Y cuando llegaron de regreso y se juntaron en Jerusalén, solo se quedaron viendo nomás, y una mirada como de tristeza, como de alegría, como que nadie quería exponer lo que había pasado, cuando de repente como que hubo una comunicación a pura vista. Y los 2 se convirtieron al Señor en el camino por todo Asia Menor, al darse cuenta que Pablo estaba en lo correcto, que la Biblia es real y que el poder del Señor es real y que cambia a las personas. Amén. Gloria a Dios. Ese es el Dios que nosotros hemos conocido aquí, que nos ha cambiado, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y que nos escogió a nosotros, lo escogió a usted para sanarlo, para salvarlo. Amén. Y se pone uno a pensar: ¿por qué no sería el vecino? ¿Por qué no sería el otro? ¿Por qué me escogió a mí? Y yo me pongo, esa pregunta me la he hecho muchas veces. ¿Y por qué uno conoce gente alrededor y unos que murieron y todo lo que ha pasado? ¿Y por qué a nosotros? Amén. Anoche murió una persona aquí en Lancaster. No sé si vieron las noticias esta mañana. Hubo un tiroteo aquí en el racetrack, aquí cerquita, anoche, y murió una persona. Y yo me pongo a pensar, esa persona posiblemente tenía planes para hoy, como todos nosotros. Amén. Pero nunca se imaginaba que podía ser el último día de su vida. Y eso me lleva a mí a otra pregunta, de preguntarle a las personas: el mañana no es de nosotros. Si nuestra vida no está de acuerdo con el Señor, o no estamos preparados para encontrarnos con el Señor, o hay 1% de duda, no viva con esa incertidumbre. El mañana no es de nosotros, pero Dios nos ama y nos escogió para que estemos aquí en este día. Amén. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 14, ahí vamos a leer en esta tarde. Nos alegramos para los que nos visitan por primera vez. Somos la iglesia Trinity aquí de Indian Land. No sé si han escuchado, tal vez en línea o de alguna forma. Y el Señor nos llamó acá. Empezó como un ministerio hispano, parte de la iglesia americana, pero ya pasaron los años y luego ya nos independizamos y venimos a hacer la iglesia Trinity, y estamos aquí para servirles y muy agradecidos porque muchas iglesias hay alrededor y escogieron estar en esta. Y para nosotros eso es un gran honor y un gran gusto poder adorar al Señor aquí todos juntos. Amén. Gracias a Dios. Capítulo 14 del libro de Éxodo, versículo 1. Y los que nos podamos poner en pie lo hacemos, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Y dice la Biblia de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel,
que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, en el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón y su gente de a caballo, y todo el ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Versículo 11 dice: y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir aquí en nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. En esta tarde quiero hablarle bajo este pensamiento. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. La historia que acabamos de leer, le voy a dar un trasfondo así breve. Es cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud allá en Egipto, con un brazo fuerte a mano o a mando de Moisés, y están, como decimos, acorralados, el desierto a un lado, el mar al otro lado, el ejército detrás de ellos. Pero algo que hace la diferencia era que el Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Él estaba con ellos, y Él está también aquí con nosotros. Amén. Vamos a orar. Le damos gracias, Padre bueno, en este momento, porque nos ha sacado, Señor, de las tinieblas a su luz admirable. Le damos gracias, Señor, porque ha traído este mensaje para nosotros en este día. Y yo creo, Señor, que usted a través de su palabra va a hablar a una persona, Señor, o a muchas personas, así como me ha hablado a mí, Señor, en este día. Le damos gracias, Señor, y nuestra oración siempre que esta palabra no solo llegue a la mente, sino que llegue al corazón de muchas personas, Señor. Y le daremos siempre a usted la honra, la gloria y la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Gracias a Dios. Cuenta una historia de aquí de Estados Unidos, de allá por el 1863, más o menos, y la historia está con fecha del 1 de enero de ese año, que el presidente Abraham Lincoln, que gobernó en esos tiempos aquí en este país,
firmó esa ley que todos los esclavos iban a salir libres. Han escuchado de cuando hubo toda esa esclavitud aquí en este país y todo lo que pasaba en esos tiempos. Y la ley fue firmada que todos salieran y dejaran los campamentos. Todavía aquí yendo para el norte, para el lado de Wilmington, están esos lugares. Charleston fue un lugar que tuvo bastantes esclavos. Aquí arriba de Sanford, Goldsboro, eso está lleno de lugares de campos donde cultivan algodón y cultivan el tabaco. Allí es donde mucha de esa gente estuvo sirviendo, cultivando. Pero salió la orden del presidente que todos estos esclavos podían nuevamente regresar a sus casas o ir a seguir la vida común y normal como cualquier otro ciudadano. Pero la sorpresa fue que muchos de estas personas que ya tenían ese edicto, que ya había salido esa ley, pero muchas personas prefirieron mejor quedarse viviendo en aquellos campos porque le tenían miedo a lo desconocido. Y eso estaba pasando al pueblo de Israel en aquel momento. El temor los aterrorizó porque tenían miedo a lo desconocido. Y yo sé que muchas veces eso nos ataca a nosotros también. A veces nos hemos acomodado a ese espacio, a ese lugar donde normalmente nos movemos, pero muchas veces si el Señor nos salvó a nosotros, muchas veces el Señor lo quiere llevar a otra dimensión, pero la comodidad o el estado de confort o el lugar de seguridad donde nosotros es bien cómodo y nos da temor muchas veces salir. Y si estamos en el mundo y no conocemos al Señor, aún es peor. Yo me acuerdo cuando no había recibido a Cristo y ese era el temor. ¿Qué va a hacer ya una vez yo entre en este camino del Señor? El pueblo de Israel estaba en esa misma condición. La orden ya había salido que iban a salir de Egipto, pero cuando se encuentran junto al mar, ahí la cosa cambia, porque tienen el ejército de Faraón detrás y tienen el mar al frente. Y muchos de nosotros lo vemos así, sí, estaba el mar al frente, el desierto y todo eso, pero imagínense, la situación no estaba fácil. Iba esa gran cantidad de personas. Imagínense a un padre cargando un bebé y posiblemente con otro de la mano, pequeñitos, aquella gran cantidad de gente, gran cantidad de niños y 600 carros, lo mejor de Faraón, venía detrás a perseguir a aquel pueblo en aquel momento. Pero a veces cuando nosotros leemos esto, ellos habían escuchado de Dios. Los estudiantes de la Biblia se dan cuenta y se escucha de que Israel estuvo 400 años allá en Egipto, pero realmente ellos estuvieron 430 años. Estuvieron 400 años esclavos, pero los primeros años ellos no fueron esclavos porque José era gobernador de Egipto. Pero una vez se levantó un faraón que no conocía a José, allí es donde la cosa cambió. Ahora, para el tiempo que llega Moisés otra vez a rescatar este pueblo, ya habían pasado 10 generaciones más o menos, hablando generación de 40 años, ya habían pasado 10 generaciones desde que habían llegado a Egipto. Pero como buenos ciudadanos y como buenos hebreos, ellos le pasan la enseñanza a la próxima generación. Me imagino que esta generación que iba creciendo después y que estaban siendo esclavos, habían escuchado hablar del Dios de sus padres. Pero como es común a todas las personas, hoy en día, al ser humano, alguien decía el otro día que ya después de oír una mentira 5 veces empieza a creer. ¿Es verdad eso? Dice, de tanto que se escucha una mentira, que ya de último como que la gente le empieza a creer. Y muchas veces eso pasa. Amén. Como cuando van creciendo los niños y algunos padres, y yo una vez que estaba hablando acerca de las huellas de una madre.
las huellas que puede dejar una madre o las huellas que puede dejar un padre en los hijos. Y a veces los padres en aquellos tiempos, pues ya hoy las culturas han crecido más, pero le decían, tú no sirves para nada. ¿Escucharon eso ustedes, verdad? Los padres más de mayor edad, tú no sirves para nada. O cuando va a practicar, a jugar en la escuela o algo así, y le empiezan a decir cosas semejantes, amén, y luego como que se le empieza a meter en la cabeza que no sirve para nada, o que es un perdedor, o cuando le dicen, tú nunca vas a aprender inglés, o tú nunca vas a arreglar papeles en este país, y como que la gente se empieza a creer esas cosas. Y yo me imagino que muchas veces la gente, ellos posiblemente se habían hecho eso a la mente, de que iban a estar de esclavos toda su vida. Pero de repente aparece que el cambio llega. Bueno, y de alguna forma creo que posiblemente se lo creyeron, porque ya cuando habían pasado y llegaron al monte Sinaí y Moisés fue a recibir las tablas de la ley, ellos se hicieron un Dios semejante a los dioses que tenían allá en Egipto. De alguna forma ya se la habían creído que ese era el tipo o el diseño del Dios que ellos iban a servir. Pero cuando llegan enfrente del mar, en el pasaje que hemos tomado acá, ellos se ven atrapados y comienzan a llorar y comienzan a quejarse y comienzan a decirle a Moisés, ¿por qué nos sacaste a morir aquí en el desierto? ¿No era mejor lo que estábamos pasando allá? Ellos tenían temor a lo desconocido, y a muchos nos pasa de esa forma. Muchas veces el temor en lo desconocido, cuando vamos a cambiar de un trabajo o cuando el Señor nos llama a un ministerio determinado, tenemos temor a lo desconocido. Pero una cosa, esté seguro usted, hermano, hermana, persona que me escucha, cuando el Señor llama, el Señor respalda, y Dios no lo va a sacar al desierto para dejarlo morir de hambre o para que se muera de sed. La Biblia dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre nuevo y yo estaré contigo. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios. A ellos rápido, tal parece que a ellos rápido se les olvidó lo que habían visto y todo lo que habían experimentado. Cuando Moisés llega de regreso, él comienza a hacer los milagros por la mano de Dios y comienzan las plagas a atacar el país de Egipto. Pero ellos llegan frente al mar y como que se sienten todavía atrapados y están a punto de comenzar a empacar sus cosas y salir de regreso y volver a la esclavitud. Amén. Y eso es triste. Y eso le pasa a mucha gente. Por el temor a lo desconocido, se mantienen siempre en ese pequeño círculo y se les olvida el poder que el Señor nos ha dado a nosotros como hijos de Dios. En un tiempo yo leí una historia de una familia que tenían un elefante y lo agarraron bien pequeñito y lo amarraron en una, como decimos nosotros, en una estaca bien pequeña, como quien amarra un perro en la yarda. Y aquel animalito empezó a dar vuelta y empezó a jalarse como estaba pequeño. De último se lastimó la pierna de tanto jalarse y ya dejó de jalarse. Ahí le daban comida y ese era el círculo en el que él se movía. Pero luego aquel elefante ya estaba adulto, grande, y se mantenía siempre dando vuelta alrededor de aquella estaca, porque un día creyó que ese era el único círculo donde se podía mover. Y muchas veces nosotros nos sentimos limitados por las cosas que nos asedian o que nos atacan alrededor, o nos sentimos esclavizados o con las manos amarradas. Yo tengo una noticia para alguien en esta tarde. La Biblia dice que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad a nosotros nos hace libre. Dios nos ha sacado para que nosotros podamos caminar en lo desconocido, que nos metamos a lo sobrenatural. Me admira
hermano Elizalde dice, yo estoy listo para ir a El Salvador, como quien dice, estoy listo para ir a México, su país de origen. Y no le tiene miedo a lo desconocido. Va a ir a un lugar donde no es el círculo donde normalmente él se mueve. Pero hay una causa por la cual él se quiere mover. Porque hay una gran necesidad y la gente necesita escuchar el mensaje de salvación. Ahora viene lo bueno. Dios no nos trajo hasta aquí para que volvamos hacia atrás. Dios nos ha salvado y nos ha traído hasta acá porque Dios nos quiere usar en una forma sobrenatural y en otro nivel para que podamos dejar nuevas huellas, para que podamos dejar nuevas marcas. Hay personas que ya se acostumbró a su propio círculo y es peligroso cuando caemos en esa situación. Pero vamos a ver por qué nosotros no podemos volver hacia atrás. Los que ya recibimos al Señor, yo le digo a las personas, si hablamos un poco de esto hace unos días, que creo que en ningunos años se ha visto tanta gente que ha abandonado los ministerios y que han abandonado el camino de Dios. Durante la pandemia había tanta gente escuchando el mensaje por la televisión, por las redes sociales, y mucha gente ahí, al nomás que abran las iglesias. Y yo hablaba con alguien de otro estado y me decía, no, yo no iba a la iglesia, pero ahora estoy viéndola por las redes sociales. Es más, me decía, 3 cultos veo, me dice, todos los domingos. Al nomás que abran la iglesia, ahí voy de regreso para la iglesia. Nunca pasó eso. Abrieron las iglesias y lo que pasó fue lo contrario. La gente se acomodó a estar en la casa. Amén. Si bien es cierto, hay gente que la necesita, pero hay personas que podemos estar dentro de la iglesia y podemos estar anunciándole al mundo que Cristo está a la puerta, que la venida del Señor está a la puerta. El tiempo que nosotros estamos viviendo, ninguna otra generación lo había experimentado. La violencia y la inmoralidad que estamos viendo hoy en día es cumplimiento de lo que dijo el Señor, que como los días de Noé y como en los días de Lot, así iba a ser los últimos tiempos. Y por eso es momento no de estarse preparando, sino de estar preparado, porque los muertos están a punto de resucitar. La trompeta va a sonar y los cristianos saldremos al encuentro con nuestro Señor. No podemos volver atrás, y lo voy a decir, número 1, porque no hay nada bueno en el pasado. Egipto es símbolo de esclavitud y mucha gente prefiere regresar al pasado porque le gusta el momento o el lado de comodidad en el cual se estaba moviendo. Si nos vamos de regreso al capítulo 3 de Éxodo, y está ahí en la pantalla ese versículo, allá apareció que Dios vio la aflicción del pueblo de Israel y le dijo Dios, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias o su aflicción, y por eso he descendido para librarlos. Gloria a Dios. Y ya el Señor los saca de allá, y los saca no para que se queden en el desierto, sino porque tiene algo preparado para ellos más adelante. Pero muchas veces en el camino nos agarra eso, que ya no queremos caminar y que ya no queremos avanzar y que nos queremos acomodar a lo conocido, o que nos da miedo lo desconocido. Yo pensaba, saliéndome del texto acá, en el paralítico que estaba en Betesda. Ya él se había acomodado a aquella vida de un paralítico. 38 años estaba en aquella condición, y por eso el Señor Jesucristo pasa y le dice, ¿quieres ser sano? A mí, obviamente, el hombre estaba ahí porque quería ser sano,
pero el Señor quería saber si verdaderamente estaba dispuesto a querer ser sano y a dejar aquella vida de comodidad. Y le dice: quiero, porque aquí vemos cuando le dice Dios a Moisés: ¿por qué clamas al Señor? Si bien es cierto que hay que orar sin cesar, y la Biblia dice que hay que orar, pero es momento que no es momento de orar, es momento de actuar y momento de caminar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. A veces sí, el miedo está con uno, pero es momento de caminar y no estar simplemente como estaba aquel pueblo en aquel momento, atrapado, pero a la misma vez ya conformes que iban a morir en aquella esclavitud. Amén. Gloria a Dios. En segundo lugar, tampoco Dios quiere que volvamos hacia atrás, que no veamos otra vez para atrás, sino que Él también tiene un plan glorioso para nosotros. Y por eso es que digo que Dios no nos ha sacado para que nosotros volvamos atrás. Él nos quiere llevar a otro lugar. La Biblia dice que todo lo que pisara la planta de nuestros pies, y esto se va a ir poniendo mucho mejor, porque Dios tiene un mejor plan para nosotros. Y le dice Dios al pueblo de Israel: yo voy a endurecer, ahí dice en la pantalla, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, pero seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y se van a dar cuenta, o sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Dios siempre que nos mueve a nosotros, nos mueve con un propósito. No nos saca de un lugar para dejarnos abandonados. Siempre tiene un propósito. Y yo les he contado anteriormente, cuando yo llegué a esta iglesia y nos sentamos por ahí, el Señor me mandó para acá con mi familia, y no había ningún otro hispano ni para medicina, ni aquí en la iglesia ni alrededor. Pero yo había escuchado la voz que el Señor me había mandado para acá, y dije yo: pues aquí me voy a estar hasta que el Señor me indique qué es lo que tengo que hacer. Pero me sacó de la comodidad de donde estaba. Amén. Y a veces cuando salen, como decimos nosotros, sería la palabra tasks. Tradúzcamela ahí alguien. Como cosas de hacer que uno no está acostumbrado. Y me dice mi esposa: me está desarmando el nido, me dice. Como hacen las águilas ya cuando los polluelitos ya tienen plumas, cuando están pequeñitos están bien contentos porque los águilas hacen aquel nido, se los hacen bien bonito con pelo de conejo. Así nacen los águilas cuando están pequeñitos, en esos niditos bien bonitos. Los serios, cuando el águila ya los ve que ya tienen plumas, les empieza a desarmar el nido, y hasta que les deja solo las muy espinas grandes para que se empiecen. Y no solo eso, sino los ve que hacen el intento a volar, ellos mismos lo empujan para que comience a volar. Amén. Y eso es lo que me decía mi esposa: me está desarmando el nido, cuando a veces hay cosas de hacer que no es lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero Dios nos ha llamado por un propósito, y porque no nos quiere dejar así como estamos, sino que no solo que nos quiere salvar, sino que nos quiere usar en otra dimensión. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: yo sé los pensamientos y los planes que tengo para ustedes, es porque los planes de Dios siempre son mejores que nuestros planes. Pero a veces las cosas no se ven tan, no porque sea el plan de Dios, las cosas van a ir saliendo todo bien. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces cuando vamos pegando cara a cara con el enemigo, es una señal que vamos en la dirección correcta. Amén. ¿Se identifica alguien con eso? A veces eso es, vamos pegando frente a frente con el enemigo, es porque vamos caminando en la dirección correcta, y el enemigo se levanta como río queriéndonos detener. Pero Dios tiene siempre un plan maravilloso y mejor que nuestros planes, y no nos ha sacado y nos ha traído hasta acá solo porque simplemente nos quiere traer para acá.
Él tiene plan para su vida y tiene plan también para mi vida. El plan de Dios es mucho mejor. Y nos vemos acá nosotros con este pueblo que está enfrente del desierto, que tiene los enemigos atrás y que tiene también el mar al frente, y está ahí como dicen, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a seguir de acá? Y a muchos nos pasa de esa forma. Y ya se ha encontrado posiblemente usted atrapado en una situación que no haya que hacer. Pues déjeme decirle que muchas veces eso es necesario. Porque Dios quiere que lo conozcamos verdaderamente como Él es. No es lo mismo que le cuenten lo que Dios ha hecho, que lo experimente, como decimos, en carne propia. Amén. Nunca se ora mejor que cuando sabemos que es la única esperanza para nosotros, la oración. Cuando vemos todas las puertas cerradas y gritamos como Pedro, sálvame que perezco, allí es donde verdaderamente conocemos al Señor. Amén. Esta semana pasada estuve visitando una persona en la cárcel de aquí de Lancaster, y me dice él, hablando, pues ya sabe, pues si alguien ha estado detenido, los que están acá, ya saben lo que se vive dentro de esas celdas. Pero por lo general, en ese lugar la gente aprende a conocer a Dios de una forma como nunca lo había conocido. Y los momentos que yo me he acercado más a Dios ha sido cuando me han dejado solo, cuando me han abandonado, cuando se termina el dinero, cuando no hay mucho ya en la nevera, amén, cuando ya todo se está terminando. Allí es donde aprendemos realmente a conocer al Señor. Y creo que era lo que estaba pasando en este momento con este pueblo acorralado. Dios les quería dar una lección y les dice, no temáis, porque como quien dice, los enemigos, los egipcios, los que ves ahorita allá atrás, nunca en su vida los volverá a ver. Y yo le digo a las personas, hay un día señalado en el calendario de Dios, en el cual Dios puede traer libertad, liberación, sanidad para una persona. ¿Y qué tal si ese día es este día en el cual Dios le quiere abrir el mar y sanarlo y restaurarlo y llevarlo a otro nivel para que conozca el Señor y pueda experimentar lo sobrenatural? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Estaba leyendo una historia precisamente esta mañana. La habíamos escuchado antes, pero como que a uno se le olvida. Hace un par de años, cuando empezaron a descubrir, ya sabe usted cómo es la medicina, cómo hacen estudios acá. Esta semana es malo el café, la otra semana no es bueno que beba café. Luego el otro mes dice no, que puede comer tortillas. Ya la otra semana no, tiene mucho colesterol, carbohidratos. Sí, son buenos los aguacates, después dicen que no, y como que nunca se ponen de acuerdo. Hace un par de años que ya empezaron a prohibir la carne roja, y la gente ya dejó de comer carne roja y comienzan a comer pescado, y le tiraban más al salmón. Y yo me pongo a pensar, ¿y quién sabe qué es lo que come ese pescado allá en el agua? Nadie sabe de qué se están alimentando. Amén. Estaba pescando un tío mío una vez allá en un río donde yo me crecí. Y bueno, y tiraba la atarraya. Y solo la parte de donde él estaba pescando, estaba agarrando pescado, y los otros que estaban alrededor, nada. Y él contento y llenando la bolsa con el pescado. Lo serio fue que como a la tercera o cuarta vez saca una gallina muerta en la atarraya, y se dio cuenta por qué era que él estaba sacando bastante pescado.
Y yo pongo a pensar y la gente dice, no coma carne roja, mejor hay que comer pescado, y quién sabe qué es lo que el pescado come allá dentro del agua. Entonces hace 2 años para acá ha habido bastante corto de salmón, algunos saben, porque la gente dejó de comer carne roja y ahora quieren comer salmón. Amén. No vine a dar recetas de comida, pero les quiero contar una historia. Hace posiblemente unos 15 años era lo contrario. No era el salmón, sino que era ese otro pescado que le dicen cod. El cocinero que está allá es el bacalao, ¿verdad? El cod es el bacalao, es un pescadito bien bueno. Y se hizo famoso aquí en Estados Unidos. El problema es que ese pescado hay mucho aquí en esta costa del este, pero no hay mucho en la costa del oeste. Y póngale atención, en el west, allá, para el lado de California. Entonces dijeron a exportar para allá. Y obviamente lo mandan frisado y a uno se lo venden fresco en el restaurante supuestamente, pero tiene tiempo de dar en los freezers. Y lo empezaron a frizar y mandarlo para el oeste, para allá, para el west. Pero luego los que saben de pescado y saben cocinar, notaron que no sabía igual al de acá, obviamente porque el que está acá está fresco y a ese había sido frizado y lo sacan otra vez y no sabe igual. Entonces inventaron que lo iban a llevar vivo y hicieron esos grandes tanques para mandarlos en trenes, en los tanques grandes, y ahí iban vivos para llegar al destino al otro lado del país. Llegaban vivos, los cocinaban, pero no les salía igual como el que cocinaban aquí a este lado. Dice, pero ¿cuál es la diferencia? Como quien dice, está vivo pero no está fresco. Como que algo se perdía en el transcurso, aunque iba vivo, aunque iban en un tanque, pero algo se perdía en el camino y no sabían igual. Luego comienza el estudio de ese mismo pescadito, ese bacalao o ese cod. Comienza el estudio para saber por qué razón es que pierde el sabor en un tren, en un tanque, de aquí hasta el otro lado del país, siempre dentro del agua y siempre vivo. Luego comienza el estudio y se dan cuenta que ese pescado es una presa o un pescado que lo persigue el catfish para comérselo, los bagres. Entonces, para que este animalito no pierda el sabor, ese pescado tiene que estar siempre en movimiento y siendo perseguido por algo. Entonces vinieron y a cada tanque le echaban unos 2 o 3 catfish o unos bagres en cada tanque para que los anduviera siguiendo mientras iban desde aquí de esta costa hasta la otra costa. Entonces notaron que ellos llegaban frescos y con el sabor que deberían de tomar. Y yo le quiero narrar algo de esa historia, porque muchas veces nosotros nos acomodamos y Dios nos va a tirar un bagre, un catfish en nuestra vida para que nos mantenga en movimiento y lo mantenga de rodillas y nos mantengamos frescos para el Señor y dando luz y dando el buen sabor como hijos de Dios. Amén. Eso le estaba pasando a ese pueblo en ese momento. Israel había salido de Egipto, pero la mente no había salido de Egipto. Y mientras nosotros no nos decidimos por completo
sujetos al Señor, vamos a ir caminando, viendo hacia atrás, y nos vamos a tropezar y vamos a ir batallando en nuestro caminar. Si el Señor nos ha sacado de allá, se va a levantar el enemigo en el camino, pero la Biblia dice que no es con espada, no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Dios y Él nos quiere sacar a nosotros y que seamos útiles. Hay gente que no puede caminar porque siempre se va quejando y va viendo hacia atrás. Amén. Tal vez usted los conoce, y yo he visto mucha gente y nunca prospera, aún dentro de la iglesia, dentro del evangelio, por lo que le hicieron en otra iglesia 10 años atrás, 20 años atrás, y viven todo el tiempo quejándose, o por lo que le hicieron o le hizo el pastor o el diácono en otra iglesia, o el otro hermano, o el papá o la familia, y ahí van queriendo caminar, pero van siempre recordando lo que pasó en el pasado. No podemos ir viendo para atrás si queremos lograr hacer lo que el Señor tiene para nosotros. Cuando un rey llamado Saúl en el Antiguo Testamento, Dios lo escogió, Samuel lo fue y lo ungió, Samuel oró por él, Dios lo levantó como rey. Aquel hombre empezó bien, pero de repente pecó y fue un desastre para el pueblo, y Saúl estaba llorando y viendo, como quien dice, hacia atrás por lo que había pasado, porque Saúl había fallado. Pero viene el Señor y llega otra vez donde Samuel y le dice: ¿hasta cuándo vas a estar llorando? Llena tu cuerno de aceite y yo te voy a llevar a la casa de Isaí. Ahí me he escogido otro rey, el cual yo voy a levantar. Quiero decirle a alguien en esta tarde: no es momento de estarse quejando, es momento de agarrar el cuerno de aceite, es momento de caminar. Hay mucho que hacer, hay gente perdiéndose allá afuera, es momento de anunciar el mensaje de salvación. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, porque Dios tiene un plan para nosotros, mejor que el plan que posiblemente usted se haya formado. Muchas veces Dios le echa a perder nuestros planes antes que nuestros planes nos pierdan a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A veces nosotros estamos a punto de cometer una locura y Dios nos echa a perder nuestros planes y decimos: no me salieron las cosas como yo pensaba. Y es porque Dios tiene algo mejor. Esta semana que les contaba que estuve en ese centro de detención y tenía una cita para el miércoles, y llegué allá y hubo una gran confusión y no me dejaron entrar. Bueno, dije yo, no es primera vez que vengo, como dicen, de gusto. Ya he ido muchas veces y no me han dejado entrar, no era nuevo para mí. Pero me la hicieron para otro día, y el siguiente día que fui, muchas cosas bonitas pasaron que yo no me las esperaba. Y dije yo, es porque Dios tenía otro mejor plan. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Dios no nos ha traído hasta acá para volver atrás. Dios desea que nosotros caminemos puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Dijimos al principio, porque no hay nada bueno en el pasado. En segundo lugar, porque Dios tiene un mejor plan para nosotros. Y en tercer lugar, porque nuestra libertad ya fue comprada. Amén. No temáis, le dijo Dios al pueblo de Israel. Ve la salvación que Jehová hará con nosotros hoy en este día. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros y ustedes, por decirlo así, estarán tranquilos. La libertad de nosotros ya fue comprada. La libertad de ese pueblo ya había sido comprada. La libertad ya era segura. La libertad para nosotros ya es segura. Jesucristo nos amó. Él vino a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. El Señor muestra su gran amor
Ya nuestra libertad ha sido pagada. No se siente esclavo por el pecado o esclavo de un pasado. Caminemos hacia adelante. Tenemos tanto al frente que podemos hacer. Para el pueblo de Israel, esa angustia estaba a punto de terminar, pero ellos se habían quedado, como decimos nosotros, frisados, que no caminaban más. Pero Dios le dice: dile a este pueblo que comience a caminar, porque yo le quiero mostrar, tan grande es mi nombre, y solo me podrán conocer cuando estén por el desierto. Gloria a Dios. Si Dios lo lleva al desierto, es porque Dios se le quiere revelar como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el que dio maná del cielo, el que dio agua de la roca. Por eso es que muchas veces nos llama para el desierto. Gloria al Señor. Este libro está lleno de promesas, y el Señor a nosotros no nos deja solos. Y por fin el tiempo de la angustia para ellos ya había terminado, y le dice: alza la vara que tienes en la mano. Y fue cuando ese mar se abre y comienzan a caminar por tierra seca. Amén. Y camina ese pueblo. Ustedes saben quizás la historia, o la han visto por la televisión. Pasan al otro lado, el mar se cierra, los enemigos quedan allí encerrados. Pero hay algo bonito. Siempre hay muchas cosas encerradas en este texto, y obviamente no le voy a poder dar todo lo que podemos ver acá. Pero hay algo que me llama la atención. La Biblia dice que caminaron por tierra seca. Y eso me da a entender a mí muchas cosas, pero una de ellas es porque Dios no quería que llevaran ni lodo en los zapatos para el otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso pasaron por tierra seca, para que todo lo que pertenecía a Egipto se quedara allá en Egipto. Amén. Y esos zapatos llegaran limpios al otro lado. La Biblia dice que Dios es santo, y en la santidad habita Dios. Amén. Y para eso el Señor nos ha llamado. Gloria a Dios. Entonces Dios quiere que nosotros nos mantengamos también limpios para Él, vivir para Él y ser útiles para el Señor. Al otro lado hubo un cántico, y ese es el cántico que yo tengo siempre en mí. Y a veces la gente se pregunta, y todo el tiempo anda alegría. Y escuchaba una vez alguien decía: yo quisiera ser como X persona. Pero nosotros no nos damos cuenta de lo que puede andar adentro de esa persona. A veces andamos una sonrisa, pero andamos llevando mucho dolor por dentro, o muchos problemas. Simplemente que nosotros aprendemos a manejar lo que dijo el Señor: mi pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo se la doy. Amén. La paz que da el Señor la da de adentro para afuera. Y eso es lo que a mí me sostiene. En momentos duros, difíciles, a mí me sostiene la palabra del Señor y las promesas de Dios, lo que Él ha dicho y lo que Él me ha prometido a mí. Amén. Y también que tendremos aflicciones, pero confiamos que vamos para un lugar mejor. Amén. Y eso me hace a mí tener una canción nueva, una alabanza nueva, y entrar como entra hermana Rosa aquí por sus puertas con acción de gracia. Amén. A mí me gusta verla adorar al Señor, como que nunca se enferma, como que nunca le pasa nada. Amén. Y viene aquí con ese propósito, así como vengo yo. Y yo le digo a la gente, yo los amo a todos los hermanos acá. Amén. Y me gusta verlos a todos. Pero en primer lugar, yo vengo aquí a encontrarme con el Señor. Amén. Y encontrarme con ustedes. Pero pase lo que pase, yo vengo aquí a gozarme en la presencia del Señor. Yo vengo con ese propósito. Yo me voy a gozar. David decía: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y ese debe ser la mentalidad de nosotros acá. El pueblo de Israel pasa al otro lado, y es cuando vemos que van en la voluntad de Dios, pero las cosas a veces como que no salen bien. El Salmo 23 dice:
aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande como andaba el profeta Elías, cuando Dios le decía muévete para acá y muévete para allá, pero luego se termina la comida, se seca el arroyo y no hay nada, pero él va obedeciendo a la palabra del Señor. Y Dios los saca y los pasa al otro lado y hacen un gran cántico en el capítulo 15 y dándole gloria al Señor. El problema es que dan 3 días vuelta por el desierto y no encuentran agua. Y ahí la cosa ya se empieza a poner otra vez. Y como ese pueblo era un pueblo que murmuraba mucho, comenzaron otra vez a murmurar. Entonces le muestra agua Dios a Moisés, y encontraron agua al otro lado del desierto, pero el problema era que el agua era amarga y no la podían beber. Y eso es lo que pasa muchas veces. Dios los saca para otro lugar y nos encamina, y muchas veces las cosas no salen bien, pero eso no quiere decir que Dios no tenga un plan. Dios tiene un plan para su vida, tiene un propósito para su vida. En primer lugar es que Dios lo quiere salvar, lo quiere santificar y se lo quiere llevar para el cielo. Amén. Y llegan al otro lado y dijeron, bueno, aquí hay agua, pero esta agua está amarga. Entonces viene Dios y le muestra un árbol que estaba ahí, que según los historiadores era un árbol de acacia, del mismo árbol, la madera donde hicieron el tabernáculo, y la madera que supuestamente se usó para la cruz de Cristo. Ese árbol tiene mucha historia en el Antiguo Testamento. Y le muestra aquel árbol y le dice, agarra esas ramas y ponlas en el agua. Y en ese momento las aguas se endulzaron y ellos pudieron beber agua. Amén. Y como que ahí termina la historia. Pero científicamente hablando, ese árbol o la cáscara y las hojas de ese árbol es medicinal y es un laxante para el cuerpo de la persona. Y lo que Dios estaba haciendo en ese momento era que quería darles un laxante a los hijos de Israel, porque estaban a punto de entrar a comer otra comida. Ya no iban a comer la cebolla y los sacos de Egipto. Ahora estaban a punto de comer maná del cielo y de beber agua de la roca. Y por eso Dios les quería limpiar su sistema digestivo, porque ahora la comida iba a ser diferente. Cuando el Señor nos llamó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y ahora Dios nos ha creado para que comamos también maná del cielo y agua de la roca, para que nos alimentemos del pan que Dios dio y mandó del cielo. Gloria al Señor. Y es el alimento que tiene hoy en esta tarde para todos los que estamos acá. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios. Nos ponemos en pie y vamos a orar y vamos a dar por terminado este servicio. Pero yo sé que mucha gente siempre llega a las iglesias y a veces andamos escondiendo dolor, a veces andamos escondiendo enfermedad. Yo quiero que en esta tarde cierre los ojos y dígale al Señor lo que usted siente por dentro, cómo se siente y cuál es su condición espiritual o cuál es su condición física. A lo mejor anda pasando una enfermedad o tiene un problema en la familia. Esta tarde puede ser una tarde de bendición. Dios no lo trajo acá para dejarlo acá o para que se vaya lo mismo. La Biblia dice, pon sobre mí tus cargas y yo te sustentaré. Él quiere que ponga esa carga en sus hombros. Amén, gloria a Dios. Él está aquí para sanar. Allí como está con los ojos cerrados, si hay una persona que necesita oración, ahí levante las manos y vamos a llevarlo en oración en esta tarde. Gloria a Dios. Ahí donde está puede levantar su mano y lo vamos a llevar en oración. Amén. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. La mano del Señor no se ha cortado para sanar, para salvar. Él quiere sanarlo. Él quiere salvar su vida. Él quiere salvar su alma. Y Él quiere también sanarlo.
Si hay alguien que necesita oración, por lo que sea, usted lo conoce, levante la mano ahí donde está y vamos a orar todos juntos. Y si hay alguien que quisiera pasar aquí adelante, traiga esas peticiones delante del Señor. Él puede hacer una obra maravillosa en su vida en este día. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.